Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Nos Tomamos un Café, un espacio para conversar sobre salud mental, relaciones y esas pequeñas cosas de la vida cotidiana que cuando las miramos con mucho más calma pueden transformar nuestra forma de vivir. Yo soy Nick Tecanché, psicoterapeuta familiar. Y como siempre, pues te agradezco que estés en este espacio, que destines un poco de tu tiempo para conversar junto conmigo algunos temas, reflexionar algunas cosas que pueden ser de utilidad para ti o para algunos seres queridos. Y el día de hoy vamos a tener un episodio súper interesante, creo yo. Aprovechando que ya es temporada de vacaciones y que de pronto puede ser como en qué entretenemos a los niños, a los jóvenes o como adultos también, en qué nos entretenemos. Y justo creo que la reflexión del día de hoy va más allá de reconocer que no solo tenemos que estar entretenidos, sino el poder construir en nosotros algo que es indispensable y que se está perdiendo en esta era en la que estamos tan conectados a dispositivos, al teléfono, a la televisión, que tenemos la facilidad de herramientas como ChatGPT y muchas otras herramientas que solo doy una pregunta y en automático me da no una, 30 respuestas. Y pues qué padre, ¿no? Nos facilita mucho el trabajo hasta cierto punto, pero esto puede estar generando algo en el ser humano que estamos perdiendo ciertas capacidades cognitivas, ciertas habilidades cognitivas. No me voy a centrar hoy en esas habilidades cognitivas, pero bueno, estamos perdiendo la capacidad de hacer síntesis, de memorizar, de retener información, de la capacidad de narrar, de escribir, en fin, estamos perdiendo muchas habilidades, pero una de las más importantes es la capacidad de hacer ejercicios de discernimiento, toma de decisiones, romper con la moda, lo que todos hacen, encontrar lo que en otros episodios te he nombrado como la diferenciación, la individuación. Entonces, bueno, vamos a estar platicando de esto porque creo que me parece que es un tema que yo te invitaría a que si eres mamá o papá, prestes muchísima atención a este tema y si no lo eres, pero tienes en tu cercanía a personas que conviven con niñas, niños, adolescentes y también nosotros como adultos, reconocer qué estamos haciendo con nuestra habilidad de pensamiento crítico. Así que te invito a que hoy nos tomemos un cafecito reflexionando sobre esta habilidad que probablemente será una de las más importantes para las nuevas generaciones. Hoy te invito a que reflexionemos sobre el pensamiento crítico. Y pues, justo como te decía hace un momentito, pues vivimos en una época en la que las respuestas parecen estar a un clic. O sea, tú solo pones incluso en Google, el predictor, solo pones una palabra y ya te complementa una oración, ya te complementa toda una pregunta. Estamos a un clic de distancia de tener cientos de respuestas. Podemos preguntar a una inteligencia artificial, buscar un video de menos de un minuto o encontrar miles de opciones en redes sociales sobre cualquier tema que te puedas imaginar. Y justo em, podemos encontrar videos, artículos, lo que sea, pero también esto que acaba de mencionar es súper interesante. Nuestros periodos atencionales están siendo de un minuto, porque cuando vemos de menos de un minuto, cuando nosotros vemos un reel en Instagram y vemos que dura más de un minuto, que implica que le pongamos atención, que implica que ya sea que tengamos que leer o seguir el hilo de lo que la persona está diciendo en ese video, muchas veces ya no nos detenemos a escucharlo. Si no es un mensaje de menos de un minuto, perdemos el interés, dejamos de prestar atención. Y es que eso es gravísimo. O sea, parece, insisto que, ay, voy a sonar hoy muy exagerada, pero parece no significativo, pero en realidad tiene una gran trascendencia para las habilidades
mentales, habilidades cognitivas, para un término que es la famosa, la neuroregeneración de un área que se llama del hipocampo de nuestro sistema nervioso. Y entonces estamos dejando de alimentar saludablemente, dejando de ejercitar al músculo más importante e indispensable que tenemos, que es el cerebro. ¿Por qué? Porque eso que te decía, estamos a un clic de tener absolutamente todo a la mano sin necesidad siquiera de pensar y completar la respuesta, la pregunta que yo quiero hacer. O sea, ni siquiera tengo que pensar en cómo complementar la pregunta. Simplemente pongo el principio de una palabra, de una frase, de una oración, y Google me termina de escribir mi pregunta y digo, ay, sí, justamente eso era lo que quería preguntar, y le damos clic. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información y paradójicamente nunca había sido tan importante aprender a pensar. Porque tener información no significa comprenderla. Esto es súper importante. Que yo tenga acceso a tanta información no es igual a que yo le estoy entendiendo o le estoy comprendiendo. Tener respuestas no significa saber hacer preguntas. Es decir, no solo es el preguntar para tener respuestas simplemente porque quiero saber de manera como superficial. O sea, incluso estamos perdiendo esa capacidad de querer saber más a fondo el por qué pasan cosas, esa capacidad que teníamos cuando éramos niños de ¿y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué los carros tienen cuatro llantas? ¿Y por qué de dónde viene toda la información que tenemos en la computadora? O sea, hemos perdido esa capacidad de hacer preguntas. Y aquí justamente quiero detenerme en algo que me parece que es fundamental. Muchas veces hablamos de enseñar pensamiento crítico como si fuera una tarea exclusiva para los hijos, ¿no? O para los alumnos. En mi caso, me pasa en el rol de terapeuta, ¿no? O sea, como los papás llegan con la demanda de tú enséñale a mi hijo, él está mal, él no tiene herramientas, pero cuando exploras, pues también en los padres a veces hace falta más habilidades de comprensión, de lectura, de síntesis, de asimilación, en fin, cantidad de herramientas. Y entonces llegamos a decir, en este rol de padres, llegamos a decir cosas como, quiero que mi hijo piense por sí mismo, quiero que cuestione, quiero que no crea todo lo que ve en Internet, pero la respuesta más importante es cómo aprendemos realmente a pensar. Desde una mirada sistémica, sabemos que las personas aprendemos desde las relaciones, o sea, aprendemos desde cómo interactuamos con las otras personas, aprendemos a observar, aprendemos desde las conversaciones que tenemos con otras personas, ¿no? Hay un terapeuta, Michael White, de la terapia narrativa, que dice que nuestro desarrollo se da a partir de conversaciones. Por eso es que yo ocupo tanto la palabra conversar, porque puede ser que te preguntes, ¿por qué Nick te dice, vamos a conversar hoy sobre un tema? Y es, bueno, Nick te está hablando, pero no estamos genuinamente teniendo una conversación porque no estoy hablando con ella. Bueno, desde la terapia narrativa, esto sí es una conversación porque aunque yo no te escucho lo que tú vas reflexionando, cuando estás escuchando el episodio, la intención es que en ti sí vayan surgiendo dudas, preguntas, observaciones, comentarios, y entonces, de manera simbólica, sí estamos teniendo una conversación. Entonces, nosotros constantemente estamos teniendo conversaciones con el mundo exterior, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, aunque a veces no nos estemos comunicando de manera directa, puede que sí estemos teniendo esta interacción donde estamos intercambiando ideas. Entonces, desde esta mirada, como te decía, nosotros aprendemos cuando estamos observando, estamos conversando, estamos imitando, estamos compartiendo experiencias con quienes nos rodean. En el episodio anterior donde platicábamos sobre el duelo migratorio, cerrábamos con esta pregunta tan importante que es,
las redes sociales de apoyo o construir relaciones sociales, redes sociales, ¿qué tan importante es, no? Pues justamente es porque a partir del otro yo aprendo, conozco, hago preguntas, nos regulamos socialmente junto con con los otros, me voy regulando. Por eso, desarrollar el pensamiento crítico no consiste únicamente en pedirle a un niño que piense más y ya, ¿no? O sea, piensa, cuestiónate y hazme preguntas. De pronto viven ciertas cosas en la escuela y puede ser que mamá o papá les pregunten, ¿y por qué no le preguntaste? ¿Por qué no le dijiste a la maestra en ese momento? Bueno, porque el cerebro es uno de los músculos más complejos. Si escuchamos allá afuera mucho que tenemos que hacer ejercicio y que es importante hacer ejercicio de peso, porque eso nos va a dar músculo para cuando nosotros lleguemos a una adultez mayor y ese músculo es indispensable para cosas súper simples como levantarse de la cama, caminar, servirse un vaso de agua, cosas aparentemente tan cotidianas y tan importantes. Y nos están invitando a trabajar el músculo para tener con qué sostenernos en la adultez. Es exactamente lo mismo con el cerebro. Es un músculo, entre comillas, súper importante de desarrollar todos los días. Entonces, no nada más es solo piensa más y ya. Consiste en crear espacios donde podamos pensar juntos, donde yo te invite a tener esas herramientas y tú sepas de dónde obtener estas herramientas. Es parecido a cuando queremos fomentar el hábito de la lectura, ¿no? Como tú sabrás, y si no sabes, pues te comparto, yo tengo un club de lectura, tengo 4 años con este club de lectura. Y hay personas que entraron en este club donde era muy complejo el leer, complejo en el sentido de lo típico, no me concentro, es que he leído libros que no me gustan, es que no me llama la atención, es que he leído libros, no sé, de 400, 500 páginas y lo dejo en las primeras 50 páginas, es decir, no le doy continuidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de empezar a fomentar este hábito de la lectura, no es que de un día para otro ya vas a leer novelas súper complejas. Y entonces yo te platicaba que tenemos 4 años con este club de lectura y empezamos con lecturas eh, de primera mano, eran lecturas relacionadas con desarrollo personal, pero después fuimos transitando. Y lo que te quiero compartir es que a lo largo de estos 4 años, particularmente a finales del año pasado y hemos ido haciendo lecturas cada vez un poquito más, con un nivel de narrativa un poquito más complejo. Con esto no quiero simplificar o minimizar ciertos libros que hayamos leído el primer año, ¿no? No en el hecho de decir, esos son libros pues como muy fáciles o que no tengan una relevancia o importancia, sino que el grado de complejidad también en la narrativa y los autores a veces va cambiando. Bueno, hemos ido en aumento también de ciertas complejidades de narrativa, descubriendo nuevos estilos, etcétera. Entonces, difícilmente logramos llegar a libros con cierto nivel de complejidad en la escritura si no hemos construido antes ciertas habilidades para moderar tu ritmo de lectura, encontrar tu estilo de literatura, ¿no? Estilos que te gustan, etcétera. Bueno, regresando, fomentar el hábito de lectura, por ejemplo, en niños, no es de un día para otro y difícilmente logramos que un niño disfrute leer si lo único que escucha es deberías leer más, mientras el adulto nunca abre un libro o no está constantemente en el adulto, fomentando un hábito similar. A mí me ha pasado esto muchísimas veces y me pasa muchísimo porque soy una persona que suele llevarse un libro. Antes, todo el tiempo siempre llevaba un libro, ahora ya no, ¿no? Porque se me maltrataban mucho. Pero cuando yo sé que voy a esperar algún trámite, que voy a estar sentada esperando un rato, generalmente siempre me llevo un libro. Por ejemplo, si voy a hacer algún trámite burocrático, si, por ejemplo, cuando llevo a lavar el carro, generalmente me llevo un libro, pues porque en lo que estoy esperando estoy avanzando en la lectura.
Tengo, por ejemplo, unos libros que tengo en mi casa y tengo otros libros que tengo en el consultorio, ¿no? De tal manera que a veces, entre sesión y sesión, tengo un libro específico de allá en el que voy avanzando poco a poco. En fin, constantemente estoy en espacios públicos y tengo un libro. Me ha pasado, no una, varias veces que la gente me ve leer y que alrededor puede haber una niña, un niño que está inquieto, brincando, jugando, desesperado, aburrido, etcétera. Por ejemplo, cuando he ido a hacer trámite de licencia, cuando he ido a hacer trámite de pasaporte, yo siempre a todo ese tipo de trámites voy con un libro y mi termo de café. Entonces, me ha tocado escuchar que los papás les dicen, ¿ya ves? Es que deberías estar leyendo. Yo no contesto a esa frase, pero cantidad de veces me han dado ganas de decirles en ese momento, no le diga lo que tenga que estar haciendo, usted traiga los libros, ¿no? Usted traiga consigo misma o consigo mismo un libro y sea usted quien se ponga a leer, pero también tráiganle un libro a ellos. ¿De dónde va a sacar el niño el hábito de la lectura si no les compramos libros, si no exploramos qué tipo de literatura o lectura le puede gustar a tu hija o a tu hijo? Si nosotros mismos no hacemos algo, ¿cómo esperamos que la otra persona lo haga? Entonces, aquí es muy importante en el episodio de hoy la reflexión de construir el pensamiento crítico, habilidades para pensar, para hacer discernimiento, para tomar decisiones, viene primero de cómo nosotros como papás o como adultos lo estamos ejecutando. Con el pensamiento crítico sucede entonces esto similar a lo del libro. No basta solo con decirles que cuestionen. No necesitamos cuestionar, primero necesitamos nosotros cuestionarnos. No basta con decirles que investiguen. Necesitamos nosotros también hacer investigación y sentarnos con ellos a hacer investigación, porque muchas veces para el niño es, me dices lo que tengo que hacer, pero no tengo ni idea de por dónde empezar. Es como si ahorita llega me ponen enfrente de mí una ecuación de álgebra y me dicen, resuélvela. Pues sinceramente de álgebra tiene muchísimos años que no sé nada, que no veo nada. Pero si me dicen, tú tienes que resolverla, enfócate, concéntrate, sí, pero por más que yo me enfoque y me concentre y vea signos y vea números, si no sé el procedimiento, no lo voy a lograr. Entonces, sí voy a necesitar de alguien que me explique los pasos y después yo ponerme a hacer más y más y más ejercicios para poderme hacer hábil en esa actividad. No basta con pedirles entonces que desarrollen el pensamiento crítico. Necesitamos mostrarles cómo nosotros también lo construimos en nuestras vidas. Hoy entonces quiero compartir contigo que el pensamiento crítico se ha vuelto una habilidad tan necesaria y sobre todo es importante reconocer cómo podemos desarrollarla en familia a partir de pequeñas acciones cotidianas. Obviamente, entonces, necesito explicarte qué es el pensamiento crítico. Cuando escuchamos la palabra, pues muchas veces imaginamos a alguien que cuestiona todo, que lleva siempre la contraria o busca errores en todo lo que escucha. Sin embargo, el pensamiento crítico no significa justo ser criticón, tampoco significa desconfiar de todo, ¿no? O sea, como, ¿y por qué? ¿Y para qué? No es desde ese lugar solo retador, ¿no? Mucho menos significa el que siempre querramos tener la razón. Pensar críticamente implica aprender a analizar la información antes de aceptarla como una verdad. Entonces, esto es muy importante. No es solo llevar la contraria, no es querer tener la razón, no es desconfiar del mundo, es aprender a analizar la información antes de reconocerla como una verdad para mí, para mi historia, para mi persona. Por lo tanto, entonces sí implica saber hacerse preguntas, implica comparar distintas perspectivas, implica reconocer cuando una idea está basada en evidencia y cuando solamente refleja una opinión. También
Esto puede suponer reconocer que podemos equivocarnos y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando aparecen mejores opciones, argumentos y posturas que nos lleven o nos acerquen a esa verdad. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque yo te decía hace ratito, no es querer tener la razón, es aprender a construir el por qué lo considero como una verdad y muchas veces también el pensamiento crítico también es poder decir, wow, vivía yo en un error o venía yo sosteniendo algo que en realidad no tiene una evidencia o que no va con lo que yo había aprendido. Yo pensé que era de esta manera, pero en función de lo que me estás platicando, pues lo voy aprendiendo de esta otra forma. Por lo tanto, ¿te acuerdas que te hablaba de las conversaciones? El pensamiento crítico tiene que ver mucho en el poderse sentar a conversar, no a debatir. Esto es importante. Una conversación no es sentarse a debatir y a exponer ideas y a argumentar solo porque sí, porque muchas veces esto también termina siendo fundamental, el pensamiento crítico, para o como una habilidad para resolver conflictos. Muchas veces un conflicto en pareja o en familia no se resuelve. ¿Por qué? Porque solo son dos personas soltando argumentos, ¿no? Debatiendo, expertos debatistas. Yo tengo parejas que les he dicho, bueno, yo enfrente de mí tengo a dos personas que tienen capacidades enormes para construir debates, pero el debate no es una conversación, porque en el debate solo quiero sostener mi punto de vista, quiero argumentar por qué creo lo que creo, pero no estoy escuchando lo que la persona de enfrente me está queriendo decir o transmitir. Por eso, el pensamiento crítico no consiste en tener siempre las respuestas correctas, consiste en aprender a hacer mejores preguntas para conocer más, para conocerte más y si hablamos en contexto de terapia, para conocer mejor al problema que estamos enfrentando juntos o juntas como pareja, como madre e hija, como padre e hijo, como hermanas, como amigos, ¿no? En cualquier tipo de vínculo. ¿Y por qué es tan importante este episodio? Y es un tema que a mí pues de un tiempo para acá me llama muchísimo la atención o me es tan importante. Pues es que vivimos, como lo te platicaba en la introducción, vivimos hiperestimulados de información. O sea, es impresionante la cantidad de información y estímulos que estamos recibiendo. Yo no he ido ni a Japón, ni a China, ni a Corea. A lo mejor si tú me estás escuchando y ya fuiste, escríbeme, compárteme esto que te voy a platicar. No he viajado yo, pero ya les he platicado que me gusta a mí el contenido coreano, ¿no? Y ver algunas series y, en fin, videos, películas, etcétera, series. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención. Pues también puede servir como ejemplo Nueva York. Bueno, lo que quiero que imagines son estas escenas que vemos en las películas de estas grandes ciudades, donde son calles que están llenas de anuncios espectaculares, con muchísimos colores, muchas luces, llena de fotos, videos tanto de inteligencia artificial como reales, pero que están llenos de muchísimo contenido, o sea, colores, formas, ritmos, música. Cuando yo veo estas imágenes, es el ejemplo claro de la hiperestimulación, porque es demasiados puntos a los que puedes voltear y poner atención. Ojalá estés imaginando una de estas escenas. Y si has estado, muy probablemente te ha pasado que es a dónde volteo a ver, porque te capta la mirada, a lo mejor una espectacular de una persona que te parece atractiva, pero después una oferta, pero después una bolsa y después suena la música y luces de tantos colores. Por eso, por ejemplo, en algunos videojuegos te hablan de tener precaución justo con esta
hiperestimulación porque puede generar algún daño, puede generar vértigo y en algunos casos crisis epilépticas, ¿no? Es eso. Ese es un extremo, pero en realidad en la vida cotidiana, aunque no estamos en Nueva York, en Corea, en Tokio, en Japón, etcétera, vivimos hiperestimulados, escuchando música, o sea, nosotros de pronto estamos viendo una serie, una película, y entonces estás tanto prestando atención a la película como prestando atención a el teléfono, porque muy probablemente ya te metiste a ver una red social como Instagram, Facebook, TikTok, lo que sea. Más aparte, tal vez te llega un mensaje en WhatsApp de algún familiar o del trabajo, y más aparte, a la par voy a ir contestando un correo. A eso me refiero con que estamos hiper rodeados de información. Las redes sociales, los videos cortos, la publicidad, los algoritmos e incluso herramientas como la inteligencia artificial nos ofrecen respuestas de manera inmediata. Es que el tiempo de espera es mm, nada. Tú pones una pregunta y en automático te está respondiendo. Y quiero aclarar algo. El problema no es utilizar herramientas como ChatGPT, sino cómo la utilizamos. Yo misma utilizo estas herramientas de muchas formas, pero las utilizo para organizar información, ideas, inspirar, aprender, cuestionar, etcétera. El problema aparece si dejamos de hacer aquello que ninguna inteligencia artificial puede hacer por nosotros, que es desarrollar nuestro propio pensamiento crítico. La inteligencia artificial no nos puede responder preguntas, pero no puede decidir cuáles son las preguntas importantes para nuestra vida. ¿Me puede responder qué es más rico? ¿Un helado de fresa o una malteada de chocolate? Nos podría responder, pero no sabe si esa es la verdadera pregunta que me quiero hacer o la adecuada para mi estilo de vida, para lo que yo deseo, cuando a lo mejor en realidad lo que yo deseo preguntar es qué es más sano para mí, qué es menos sano para mí, qué me hace más daño, etcétera, ¿no? Eso significa que vamos perdiendo una capacidad profundamente humana, y esa capacidad necesita entrenarse, la capacidad de saber hacer preguntas, la capacidad de saber qué preguntar, para qué lo pregunto. ¿Qué voy a obtener si hago ese tipo de preguntas? No queremos entonces formar personas que simplemente repitan información y que sean un clon unas personas de otras. Queremos formar personas que sean capaces de analizar, comprender, cuestionar y, lo más importante, la capacidad de toma de decisiones. Y hago muchísimo esto, énfasis en la toma de decisiones, porque eh, eh, para mí hay en varios modelos de terapia y particularmente en dos de la terapia sistémica, en mucho, las dificultades llegan por el no poder tomar decisiones. Por ejemplo, y este es un caso muy, muy recurrente, muy común, que es: no sé si quedarme en una relación o irme de una relación. Lo estoy simplificando, ¿eh? Porque va muchísimo más allá de simplemente decidir me voy o me quedo, pero justamente para llegar a ese me voy o me quedo, necesito construir una serie de herramientas importantísimas, aparte del contexto, por eso digo, lo estoy simplificando demasiado, para saber si me quedo o no en una relación. Hay personas que tienen un contexto que puede sostener y sustentar que tú elijas irte, pero la indecisión, la falta de confianza en mi capacidad para tomar decisiones es lo que me limita a que yo realmente pueda o no irme con libertad, o cómo me voy de una relación. En aspectos de esa magnitud es que, o por aspectos de esa magnitud, es que es tan importante poder fomentar y construir este pensamiento crítico. Entonces es súper importante por esto que te acabo de compartir. Por eso es tan importante el pensamiento crítico.
porque nos ayuda a ser personas cada vez más autónomas, eh, no en el hecho de decir yo no dependo de nadie, no desde esa perspectiva, pero sí desde el poder conectar con la capacidad de poder elegir lo que considero apropiado o no apropiado para mi vida, para no dejarme llevar, manipular tan fácilmente. Justamente hace ratito estaba escuchando un contenido que hablaba sobre sectas. Y una de las características principales, pues creo que esto es muy sabido, pero una de las características principales para poder atraer gente de parte de cierto tipo de sectas, pues tiene que ver con personas que están pasando por un proceso emocional complejo y dentro de este proceso emocional, pues justo no tiene em, ciertas herramientas emocionales y sobre todo como de cultura de, de lo que considera correcto, de sistemas de creencias, sistemas de valores realmente identificados, o sea, como yo te he hablado mucho del autoconocimiento. Y entonces, saber mi sistema de valores, saber cuáles son mis negociables y no negociables, saber cuáles son mis indispensables para una relación, para estar en una relación de cualquier tipo, pareja, amistad, incluso en la familia. Cuando yo tengo toda esta información, la tengo clara, la tengo asimilada a partir del pensamiento crítico, es mucho menos probable, no quiere decir que nunca te vaya a pasar, pero es mucho menos probable que puedas llegar a estar en experiencias de cierto tipo de sectas que pues terminan perjudicando más que beneficiando a la persona, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo construimos el pensamiento crítico junto con los hijos, alumnos o en nosotros mismos? Aquí viene quizá la parte más importante de este episodio, pues no necesitamos grandes actividades ni materiales que sean costosos. A veces cuando yo hablo de este tipo de puntos con las familias o incluso en parejas, porque también hay parejas donde trabajo mucho el ir construyendo esto para poder hacer un discernimiento de hacia dónde quieren ir en la relación, pues de pronto uno piensa que va a salir muy caro, que tiene que comprar muchísimos libros o que tiene que invertir en tiempo en cosas muy complejas, etcétera. Entonces, nada de eso. La mayoría de las oportunidades aparecen en la vida cotidiana, en las cosas que ya tienes a tu alcance. Por poner un ejemplo, después de ver una película, un cuento o una caricatura, en lugar de preguntar únicamente, ¿te gustó? ¿Te acuerdas que yo te decía, el tipo de preguntas es lo más importante? Tenemos que saber preguntarnos y saber preguntarnos o saber preguntar hacia afuera, pero con un sentido, no solo cuestionar por cuestionar, no solo por confrontar o, te repito, no es para debatir, es porque genuinamente te quiero conocer. Igual, David Epstein y White de la terapia narrativa hablan de la genuinidad al escuchar, ¿no? Entonces dicen que de pronto hemos perdido la capacidad de escuchar eso con intención y con una escucha genuina. La escucha genuina es realmente me interesa que me platiques tu experiencia, no para cuestionarla, no para preguntarte, ¿y por qué decidiste? ¿Y por qué compraste eso? ¿Y por qué te salió tan caro? ¿Y por qué te subiste a A en lugar de B? ¿Por qué fuiste ahí? ¿Por qué no fuiste al otro? No de cuestionar, sino de quiero conocerte, platícame. ¿Por qué preferiste ir a A en lugar de B? Oye, ¿y el costo que tú pagaste, para ti cómo es? ¿Es algo que te parece apropiado? ¿Es algo que se te hizo excesivo? Entonces, porque muchas veces parece que preguntamos desde el juzgar o esto, cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué tomaste esa decisión? Y entonces el pensamiento crítico tiene que ver más en poder explicarnos desde dónde tomamos esas decisiones, por qué para mí es algo que me gusta. Puede ser que tú estés en total y completo desacuerdo.
pero esa diferenciación de la que te he hablado tanto tiene que ver con justo, no te estoy preguntando para cuestionarte, te estoy preguntando para conocerte. Bueno, regresando a lo de las películas, entonces en lugar de preguntar, ¿te gustó? Podemos preguntar, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Por qué te gustó eso? ¿Qué cambiarías de la historia? ¿Qué aprendiste de los personajes? Es muy diferente a la pregunta abierta, perdón, tan concreta como ¿te gustó? Sí, no. ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Qué encontraste en los diferentes personajes? Un ejercicio muy sencillo consiste en poder pedirles que mencionen tres cosas que les gustaron, tres cosas que no les gustaron, pero no quedarse solamente en la lista, sino ir desarrollando cada vez más en de esto que te gustó, por qué te gustó, de estas tres cosas que no te gustaron, por qué no te gustaron, y entonces ahí el proceso de pensamiento, de reflexión, de análisis, de memoria, es muchísimo más amplio que ¿te gustó? Sí, ah, qué bueno, padrísimo. Sino tener esa indagar más, porque eso, bueno, eso ya lo ocupamos mucho más en terapia, obviamente, pero esto no es un secreto de la terapia, obviamente, al contrario, es algo que tendríamos que aprender todos, que es, esto me ayuda a conocerte más, porque cuando tú me hables de qué personajes te gustaron, qué cosas no te gustaron, implícitamente van a entrar cosas como tus valores, gustos, intereses, disgustos, cosas que no van con tu sistema de creencias. No, es que ese personaje estaba exagerado, es que se enojó muy fuerte, no, es que fue malo con la niña, lo que sea. Cualquier cosa, cualquier información que tú me estás dando sobre tu experiencia con esa serie, con esa caricatura, a mí me va a dar información muy importante para conocerte a ti. Ahí entonces comienza el pensamiento crítico. Vamos a ver una segunda opción para poder fomentar este pensamiento crítico. Y esta me encanta y es indispensable también. Otra vez, esto lo ocupamos muchísimo en terapia, que no es secretismo de terapia, no es el tesoro que los terapeutas vamos a tener guardados. No, esto es algo que todos tenemos que hacer, pero que en terapia lo ocupamos muchísimo, que es diferenciar el pensamiento, las emociones y la conducta. Yo lo suelo explicar como es es una mantita, ¿no? Que se va a entretejer con tres tipos de estambre diferentes, pero que cuando los unes, pues eso, armas algo como una manta, un suéter, una alfombra, una cobija, lo que tú quieras. Por separado, solo es un estambre, pero cuando lo unes, construyes un todo. ¿Cuáles son estos estambres de tres colores diferentes? Pensamiento, emoción y conducta. Esto es indispensable, indispensable. Y bueno, ya después te platicaré de por qué es tan importante esto, ¿no? Pero cuando les preguntamos a los niños o a nuestra pareja o a alguien, cuando preguntamos cómo te fue en la escuela, en la fiesta, en el trabajo, podemos ayudar a separar tres aspectos distintos. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Y qué hiciste? Esto es indispensable. Te lo dejo como tarea cuando tengas un conflicto con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, con hermanas, hermanos, amigos en el trabajo. Digo, a lo mejor a tu jefe, dependiendo del tipo de relación, a lo mejor no le vas a decir, a ver, jefe, dígame qué pensó, qué sintió y qué hizo, ¿no? Que no estaría mal, pero sí tú, cuando tengas alguna situación, detente a hacerte estas tres preguntas. ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Y qué hice? Por ejemplo, em, si fui a una fiesta, ¿no? Pensé que la fiesta estaba muy bonita. Sentí mucha emoción cuando llegaron mis amigos, pero también tristeza cuando no gané un premio. Me porté bien casi toda la fiesta, aunque hubo un momento en el que no escuché cuando me llamaron. Ahí estamos conjugando toda una pequeña narrativa donde estamos construyendo desde este entretejido desde tres cosas diferentes. ¿Qué sentí en la fiesta? ¿Qué pensé en la fiesta? ¿Y qué hice en la fiesta? ¿Por qué es tan importante poder desglosarlo?
porque tenemos la mala costumbre de responder lo que no me están preguntando, que es, oye, ¿cómo te sentiste con lo de que tu hijo se cayó? No, es que yo pensé que no se iba a recuperar o yo pensé que era mucho más grave de lo que estaba pasando y yo pensé en qué le iba a decir a mi mamá, qué le iba a decir a mi esposo y yo pensé que en ese momento es, ok, eso es lo que pensaste, pero yo pregunté qué sentiste. Ah, bueno, no, es que sí, en ese momento, cuando yo pensé que tal vez sí era muy grave, en ese momento le hablé a X, Y, Z y otra vez, ¿no? No quiere decir que esté mal lo que la persona está contestando cuando contestamos así, pero es una actitud que me está protegiendo de no hablar de lo realmente importante que es sentir miedo, preocupación, angustia, incomodidad, tristeza, ¿no? Porque nos es más fácil hablar de lo que pensamos que de lo que sentimos en muchas ocasiones. Ahora, en muchas otras, porque también me pasa muchísimo, pero muchísimo más de lo que quisiera o me gustaría que me pasara, ¿no? Tanto en consulta como personas con las que de pronto puedo llegar a convivir en un otro momento, me suele pasar que pregunto justo eso. Oye, ¿qué pensaste de la película? ¿Qué piensas de la película? ¿O qué piensas del personaje fulanito de tal, ¿no? Ahorita que está de moda los Minions. ¿Qué piensas de Gru? Y el niño, la niña se te queda viendo con cara ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es eso de qué pienso? Ah, sí, está bonito. O, ah, sí, sí me gustó la película. Sí, pero ¿qué piensas del personaje? ¿Que es bueno, que es malo, que es amigable, que cuáles eran sus intenciones? Y entonces, justo hoy que te estoy hablando del pensamiento crítico, para algunas personas, poder describir qué piensan de algún tema les es súper complejo. Y esto trasladado a lo que te decía, a la vida cotidiana, en muchas ocasiones es, ¿qué piensas de la violencia en una relación? ¿Qué piensas de que traspasen tus límites? ¿Qué piensas de el uso que le está dando al dinero que tenían destinado para ciertas cosas en pareja? Y al niño, ¿qué piensas de lo que tú quieres estudiar? ¿Qué piensas de practicar un deporte? Porque genuinamente las respuestas que a veces me topo es, no sé. ¿Te gustaría un deporte en grupo o individual? No sé. ¿Te gustaría tocar un instrumento, aprender a pintar? No sé. Entonces, ahí es que tanto te conoces y que tanto se te está enseñando a que tengas esa capacidad de discernimiento. Entonces, bueno, indispensable conjugar estas tres preguntas. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Y qué haces? Poder conectar que constantemente somos este entretejido de estas tres cosas. Cuando yo enfrento una crisis del tipo que sea, entran en juego estas tres cosas, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y en algunas ocasiones la crisis, la desorganización, el caos viene cuando estas tres respuestas no están en armonía. Y eso lo hablamos mucho en procesos de terapia. Este ejercicio entonces ayuda a las personas, a los niños, a que comprendan que pensar, sentir y actuar son procesos diferentes que interactúan entre sí. O sea, son tres cosas diferentes, no es lo mismo lo que piensas, lo que sientes, de lo que haces, pero que sí entran en un mismo conjunto justo para darle sentido a lo que hacemos, etcétera. Una tercera herramienta, hacer en lugar de preguntas cerradas que te den sí o no, hacer preguntas abiertas, es decir, en lugar de decir, ¿te gustó? Podemos preguntar, ¿qué fue lo más interesante para ti? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Qué otras soluciones se te ocurren? Entonces, las buenas preguntas ayudan a construir buenas respuestas y ayudan a construir buenas ideas, porque entonces
después el niño puede empezar también a construir ideas, no solo quedarme con, ese fue el fin de la película, sino, yo hubiera puesto a tal personaje que hiciera esto y a lo mejor también pudo haber tenido ese otro final y entonces sacar, insisto, más ideas, imaginación, creatividad y esto va a otro punto que es súper importante, que es la creatividad es una herramienta indispensable para resolver conflictos. Una persona que tiende a ser creativa tiende a tener más opciones de soluciones cuando tiene un conflicto. Me voy otra vez al ámbito de pareja. Cuando una pareja desarrolla poco sus habilidades de pensamiento crítico y este tipo de habilidades que estamos hablando hoy, cuando en lo individual las tienen poco desarrolladas, no tan atendidas, no que no existan, sino que no las ejercitan con frecuencia, las opciones de solución son pocas. Versus cuando es una pareja o una familia donde tienen estas habilidades más desenvueltas, la creatividad para resolver un conflicto o una crisis o llegar a una nueva adaptación por que alguien o falleció o perdió su trabajo o tiene que enfrentar nuevas actividades, la probabilidad de adaptación es mucho más amplia. Justo, probablemente en algún episodio te he compartido esta frase. Es una frase de un modelo de evaluación familiar y dice así, a mayor flexibilidad, mayor adaptabilidad, a menor flexibilidad, menor adaptabilidad. Es una frase que en contexto de terapia y obviamente cuando doy clases frecuentemente la estoy diciendo porque justamente es esto. El pensamiento crítico nos lleva a ser y a tener una mente mucho más flexible. Y esa flexibilidad nos ayuda a ser seres que nos adaptamos mejor a las diferentes circunstancias que la vida nos pone. Cuando tenemos un limitado pensamiento crítico, tendemos a ser rígidos. ¿Por qué? Porque solo vemos una salida, no hay más. Y tiene que ser esa, y si no es esa, tenemos menos habilidades para adaptarnos a nuevas realidades. Por eso el tema de hoy es tan importante porque hacia los hijos, el poder acompañarles a que desarrollen estas habilidades es invitarlos y acompañarlos a que desarrollen habilidades para la vida, para el futuro, para su adultez. Entonces, va más allá de lo que en las escuelas les pueden enseñar de matemáticas, español, geografía, y de lo que se quieran dedicar en la vida como médicos, veterinarios, ingenieros. No solo es la parte académica, son las habilidades para la vida, habilidades para tener la capacidad de discernimiento de si estudio medicina, ¿a qué me quiero dedicar? O sea, es cualquier profesión que tú pongas, hay un sinnúmero de ramas a las que se pueden dedicar, pero muchas veces no tienen ni idea. ¿Para qué quieres estudiar medicina? Pues porque se gana bien. Ajá, ¿y para qué quieres ganar bien? ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Qué quieres construir con eso? Entonces, bueno, es súper importante el tener esa capacidad de poder responder de manera abierta y obviamente darles la escucha. Porque entonces, si yo te pregunto de manera abierta y me empiezo a desesperar con tu respuesta, no, pero a ver, ya, dime en concreto, dime exactamente ¿qué otra solución se te ocurre de la película cuando la persona lo está como que intentando elaborar y tú le dices, no, a ver, ya, dime, así en concreto? Bueno, le estás coartando esa capacidad y esa imaginación y esa creatividad, ¿no? Una cuarta idea para poder desarrollar este pensamiento crítico, desde un cierto punto, dar el permiso para decir, no sé, y ahorita te explico. Como adultos, muchas veces sentimos la necesidad de responder todo, pero una de las mejores enseñanzas que podemos decir es no sé. Y ese no, pero no solo no quedarse en un no sé desde un lugar evitativo o desde, o sea, dejarlo solo en no sé, ¿te gustó? No sé, ¿qué te gustaría hacer? No sé, sino unir y tomar ese no sé y unirlo con, bueno, vamos a investigar juntos eso que te estoy preguntando para salir del no sé. También podríamos decir, yo antes pensaba diferente, hoy cambié de opinión, entonces se vale decir no sé, pero ¿qué te puede ayudar a que sí sepas?
¿Qué necesitas de mí para que un día puedas darme una respuesta diferente al no sé? Eso también enseña a que se vale que no sepas, o sea, que digas no sé, tampoco es la peor de las tragedias. ¿No? Hay muchas preguntas que nos hacemos en el día a día y decimos, la realidad es que no sé, pero no es solo dejarlo ahí, sino poder excavar un poquito más y darle más herramientas para que pueda descubrir cómo romper con ese no sé o qué significa ese no sé, porque ya yéndonos un poco más a terapia, obviamente, ese no sé también puede estar significando una evasión o una evitación, ¿no? Y eso también es autoconocimiento y eso también tiene que ver con em, esa capacidad de poder ver más allá de lo que ahorita estoy viendo, no desde la ansiedad, ¿no? Donde me antepongo a miles de futuros, pero sí desde una perspectiva de, ok, sí puedo tener un imaginario, claro que puedo pensar. Te voy a poner un ejemplo. En terapia solemos preguntar. Oye, si tu esposa o tu hijo adolescente estuviera aquí y le preguntara, ahora que va a salir Spider-Man, si yo le pregunto cuál es el villano eh, que más le disgusta, o sea, le hace como enojar o se le hace más malo de toda la saga de Spider-Man, porque sé que a su hijo le gusta Spider-Man, ¿cuál de todos los villanos pues, no le gusta o le cae mal? No, no sé. Eso dice, no hablas de ese tema con tu hijo, justo no tienen esas conversaciones, tal vez no conoces un poco más sus gustos. Y a veces preguntamos, bueno, ¿tú qué te imaginas en función de lo que tú conoces de tu hijo? Aunque no lo tengas aquí, ¿tú qué crees que él me diría? Y esa capacidad de imaginar lo que el otro me puede decir no es una mera inferencia. Eso es lo que tú eres capaz de ver del otro y también tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿no? Un siguiente puntito que nos ayuda a construir este pensamiento crítico es poder mirar una situación desde distintas perspectivas. Después de leer un cuento o ver una película, podemos preguntar, ¿cómo habrá vivido esa historia el protagonista? ¿Cómo te imaginas que fue para él o para ella? Otra vez, puede ser que al principio uno diga, no sé, y es que usualmente no hacemos esas preguntas. O sea, nos queremos ir por las preguntas concretas, directas, y me pasa mucho en terapia que cuando, pues esto que te estoy platicando hoy suelen ser mucho los tipos de preguntas que hacemos porque tienen que ver con reflexionar, analizar, etcétera. Pasa mucho que las preguntas, las personas terminan diciendo, no sé, es que nunca lo había pensado así, es que no, ni me lo puedo imaginar. Bueno, ¿qué está pasando con nuestra capacidad de imaginar, de crear, de construir, de hacer enlaces que no podemos ver más allá de lo que estoy viendo? Ese es el riesgo. El no poder ver más allá de la primera imagen, se le llama figura y fondo, ¿no? No poder ver más allá, no poder ver el fondo, solo veo la primera figura que sale. El fondo es esa capacidad de analizar y de imaginar y de crear y de construir, ¿no? Regresando a este ejemplo, donde pueden ser diferentes perspectivas, cómo habría contado la historia si fuera el villano, ¿no? Si pienso en Batman, que es un personaje que a mí me gusta, y que muchas veces hay estas series que hacen estos crossover donde te dan la historia desde un primer personaje y después desde otro personaje, ¿no? Entonces le podemos preguntar, ok, esa es la historia de Batman, pero ¿cómo sería la historia de Alfred? ¿O cómo sería la historia del Espantapájaros o del Joker, ¿no? Que eso es lo que hacen, por ejemplo, en la película del Joker, etcétera, que es, nos lo cuentan desde otro lugar. Pero bueno, ¿qué pasaría si nosotros hacemos ese ejercicio con nuestros hijos? Entonces, o con los niños que están a nuestro alrededor, etcétera. Entonces, esa capacidad de que ellos puedan decir, ok, viste la pregunta desde X personaje, pero pregúntate desde las otras muchas perspectivas que hay, ¿no? Esto nos invita a comprender que estas diferentes perspectivas nos llevan a desarrollar empatía y flexibilidad mental, capacidad de ponerse en el lugar de otros, capacidad de poder ver lo que la otra persona está viendo, herramienta de pensamiento crítico indispensable para el bienestar de familia,
para resolver conflictos, etcétera. Una herramienta más, enseñar a argumentar. Obviamente, esta es súper importantísimo, pues no basta que un niño diga solo, ¿te gustó? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿No te gustó? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Oye, eh, ¿quieres cenar? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sino que podamos aprender a decir cosas mucho más de porque sí o el famoso porque lo digo yo, ¿no? Que eso lo ocupamos a veces los adultos con niños y es ¿por qué? Pues porque lo digo yo y ya. No. Podemos acostumbrarnos a explicar nuestras razones y también pedirles que expliquen las suyas. No se trata de ganar una discusión, se trata de aprender a construir argumentos, se trata de aprender a escucharnos, a conocernos. Por eso las conversaciones y por eso, como te decía, no se trata de tener conversaciones que sean debates, solo argumentar, sino conversaciones que nos ayuden a entendernos, a conocernos, a aprender más unos de otros. Una siguiente actividad o propuesta, analizar la publicidad. Y este me encanta. Cuando quieran un juguete o un producto, podemos preguntarles por qué crees que este anuncio llama tanto la atención, qué emociones te intenta despertar esta escena o este niño o esta niña, ¿no? Por ejemplo, también soy un adulto que le gustan los videojuegos y entonces em, recuerdo cuando iba a salir el Wii, no, el Wii no, el Switch 2, ¿no? Donde hicieron anuncios enfocados en los adultos más que en los niños. La publicidad del Switch 2 fue muy interesante, ¿no? Pero bueno, interesante justo en este sentido porque es lo que los personajes trataban o los videos trataban de llevarte a sentir era como cierta nostalgia, ¿no? Como despertar en ti nostalgia, etcétera. Entonces, bueno, poder preguntarle a un niño o a una persona sobre el anuncio, ¿qué te está generando? La publicidad que estás viendo, no solo es quiero el juguete porque lo quiero, sino poder argumentar, describir, explicar por qué te gusta, qué te llamó la atención, poder reconocer realmente lo necesito o solo lo deseo por este momento. ¿Qué creo que este juguete o este artefacto va a traer a mi vida? Con pequeñas conversaciones como estas también se puede ir desarrollando el pensamiento crítico. Un puntito más, verificar la información. Cuando escuchamos una noticia o veamos algo en Internet, podemos preguntar quién lo dijo, de dónde salió esa información, cómo podríamos comprobar si es cierta. Y este punto es, creo, indispensable para adultos y también para adultos mayores que les está costando mucho trabajo hacer este discernimiento de lo que es construido con inteligencia artificial de lo que es real, poder verificar la información, enseñarles a preguntarse, ¿esto que estoy viendo es real o no es real? Porque damos por hecho que es real, que a- en general los niños sí logran diferenciar muy bien, por ejemplo, videos hechos con IA, pues son los primeros que te dicen, ay no, obvio eso es con IA, ay no, esto lo hicieron con un programa, etcétera. Pero en muchos otros sentidos, sí poder invitarles a que exploren, pregunten, saquen más información y no solo con la que de primera mano se quedan. Nos faltan solo dos más y con eso vamos a terminar estas propuestas para poder construir pensamiento crítico con con tus hijos, con tus niños, etcétera. Esta, indispensable. Indispensable y es la que como adultos nos atañe muchísimo más, que es enseñar con el ejemplo. Quizá esta sea la actividad más importante. Los hijos escuchan decir a los padres, que los hijos escuchen decir a los padres, me equivoqué, no había considerado ese punto, tienes razón. Cambiar de opinión cuando encontramos mejores argumentos no es perder, es aprender. Pero algunas veces para algunos adultos, y esto me puede pasar, lo he escuchado un poco más en papás varones, entran en una lucha de poderes con sus hijos, con un hijo de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, porque el hijo le argumenta y al papá, lo estoy generalizando, pero no es,
Solo un ejemplo es, no todos, no siempre, no todos los papás varones, ni no todas las mamás mujeres, ni todos los niños, ya sabemos que son excepciones, pero hay una tendencia donde a algunos papás varones les cuesta trabajo, como a muchas mamás también, decir, tienes razón, me equivoqué, no lo había visto desde el punto que me estás diciendo y tengo la capacidad de cambiar de opinión y la humildad de decir, es verdad, me equivoqué, pero no. Lamentablemente, la realidad es que entran en una lucha de poder donde quiero sostener a toda costa porque como siendo yo el papá o la mamá me voy a equivocar, porque entonces pensamos que vamos a perder autoridad o jerarquía frente a el hijo o la hija, cuando en realidad es también una capacidad para poder otra vez resolver conflictos, buscar el bienestar, la integridad, la plenitud en el sistema familiar. Entonces, tener estos argumentos y poder decir me equivoqué no es perder, es aprender. Y probablemente esa sea una de las lecciones más valiosas que le puedas transmitir a tus hijos. Y por último, que entre líneas la he compartido a lo largo de las diferentes estrategias que te compartí hoy. Creo que esta es la más importante, la que también nos puede llegar a costar mucho trabajo por la dinámica del día a día, por las prisas que tenemos constantemente, pero es conversa sin prisa. No todas las conversaciones necesitan convertirse en una enseñanza. A veces solo basta con escuchar, basta con estar presente, con dejar que tus hijos expliquen cómo piensen, con tiempo, pero es que este es el punto complejo, es la paradoja que nos encontramos con la vida, porque ya tenemos que llegar a un siguiente lugar, ya te tengo que dejar en natación, ya tenemos la cita con el dentista, ya tienes que hacer tu tarea, yo ya me tengo que poner a lavar los trastes, yo tengo un reporte que entregar. Vivimos en este mundo de prisa y bueno, ahí otra recomendación para los papás que les interese, el ensayo de la Sociedad del Cansancio de este coreano, que no sé pronunciar su nombre, pero así lo puedes encontrar, La Sociedad del Cansancio. Es un libro, es un ensayo, pues súper cortito, que te invita a reflexionar muchísimo de el mundo de prisa en el que vivimos, el cansancio crónico que cargamos socialmente y entiendo que las mamás y los papás están genuinamente resolviendo mil cosas al mismo tiempo, pero también en muchas ocasiones, cuando yo hago una evaluación de la familia, si hay dos o tres cositas que no son tan indispensables, pero que les damos un grado de importancia elevadísimo y que si quitamos una o dos actividades, nos regala un poco más de tiempo de calidad en familia. Ese es un punto muy importante que evaluamos a veces en familia. A veces nos cuesta trabajo soltar algunas cosas que socialmente son más aceptadas, pero pues algunas veces les hago esta invitación. ¿Qué valoras más? ¿Lo que es más socialmente aceptado o el tiempo de calidad y la integridad con la que puedes construir tu familia? Entonces, como vivimos tan apurados, no tenemos tiempo para el libre discurso, para la construcción del discurso, para explicar con calma lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Nos vamos por respuestas rápidas, breves, concretas. Dime ya. Dímelo en una palabra, pero sé rápido, pero apúrate, pero date prisa que no tengo tu tiempo, ¿no? Y eso mata al pensamiento crítico. En pareja, en familia, en el trabajo, en los diferentes vínculos. Entonces, creo que nos hace un poco más, eso pasa, creo, también un poco, lo que la gente también creo puede llegar a encontrar un poco en la terapia, porque muchas personas me lo han compartido, ¿no? Como wow, es que aquí me puedo explayar. Una vez una persona, una señora, eh, em, me estaba hablando de un duelo de un hermano suyo, ¿no? Ella es una señora, una persona adulta, su hermano también ya era un adulto, pero eso no quiere decir que no te duela el fallecimiento de un hermano y tenía un vínculo muy cercano, ¿no? Pero bueno, me estaba hablando del proceso de duelo, del fallecimiento de su hermano, pero empieza diciéndome, es que allá afuera ya los tengo a todos hartos.
sea, ya se cansaron de escucharme, o al menos eso me hacen sentir. Y es como, wow. Dice, entonces, pues aquí en la terapia puedo venir y hablar de esto. Entonces, pues creo que merecemos darnos más estos espacios de escucha, aunque me lo repitas 50 veces, lo mucho que te está doliendo, 50 veces te voy a escuchar que te está doliendo porque está siendo importante para ti. Entonces, darnos ese espacio para hablar, para escuchar, para explicar, interesarnos en la vida del otro, ¿no? Entonces, es que este me parece un punto bien importante. Me invita a reflexionar muchísimo me quedo pensando mucho en lo mucho que allá afuera no tenemos tiempo para hablar, para escucharnos, andamos corriendo, explícamelo pero rápido, ya dime cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, conclusión de este último puntito, conversar sin prisa, con todos, con quien sea. Necesitamos más conversaciones, necesitamos construir confianza y obviamente esto va a impactar mucho más en mi capacidad de escuchar, de narrar, de describir. También lo asocio con el indispensable que te hablaba hace ratito de pensar, sentir y actuar. Ese es indispensable. Y entonces si lo conjuntamos con la escucha con paciencia de tu sentir, tu pensar y tu actuar, es algo que va a construir en tu hija, tu hijo o en tu pareja o en adultos que tengan una mayor capacidad de construir este pensamiento crítico. Y pues bueno. Yo estoy haciendo el esfuerzo de hacerlos más reducidos los episodios, los últimos dos, o sea, el anterior y este, sé que me pasé un poco de tiempo, pero de verdad es que el episodio de hoy me parece indispensable en esta era. Hay un libro, otro libro también, si te interesa un poco este tema, que se llama El foco robado, eh, o la atención robada, ¿no? Que en inglés es Stolen Focus, que es la atención que está robada, ¿no? O sea, como las redes sociales, los estímulos, mucho de lo que te hablé hoy viene en este libro, que es, se nos ha robado la capacidad de tener, de prestar atención, de estar presentes en el aquí y el ahora. Estamos inmersos en el futuro, en las redes sociales, pero estamos perdiendo la capacidad de construir y de decidir y de imaginar qué quiero, cómo lo quiero, para qué lo quiero, etcétera. Entonces, bueno, por eso es que el episodio de hoy me explayé tanto. Espero que genuinamente haya sido de interés para ti, si eres mamá, si eres papá o cualquier adulto, de verdad fomentemos más el pensamiento crítico porque la era nos está robando habilidades y eso va a tener un impacto también en nuestra adultez mayor, nuestra capacidad de concentración, nuestra capacidad de prestar atención, en fin, muchísimas cosas. Me gustaría terminar este episodio con una pequeña reflexión que es que tal vez el objetivo no sea criar hijos que siempre estén de acuerdo con nosotros. Tal vez el verdadero objetivo sea formar personas capaces de pensar por sí mismas, de cuestionar con respeto, de escuchar otras perspectivas, de reconocer cuando se equivocan y de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y eso no se logra con un solo discurso, no se construye en una sola única vez, se construye todos los días en la mesa mientras cenamos, en el camino hacia la escuela, después de una película, mientras leemos un cuento, cuando respondemos una pregunta con otra pregunta, cuando aceptamos que no sabemos todo, cuando nos atrevemos a cambiar de opinión, porque el pensamiento crítico no se enseña, se moldea, se conversa, se practica y sobre todo se construye juntos. Así que... Espero que este episodio te haya gustado, que te invite a ti misma o a ti mismo a cuestionarte qué tanto construyes el pensamiento crítico, qué tanto construyes conversaciones desde el te quiero escuchar, quiero conocerte o conversaciones desde el debatir, desde el juzgar, desde el argumentar, nada más como para tener esa estructura de poder que te hablaba hace ratito, sino realmente desde, quiero conocer qué piensas, qué sientes y qué hiciste.
¿no? Eso nos ayuda muchísimo. Pues bueno, muchísimas gracias si llegaste hasta aquí, de verdad, gracias infinitas si escuchaste todo el episodio. Por favor, si conoces a alguien que esta información pueda ser de utilidad para su vida, para su bienestar, pues compártele este episodio y como siempre, pues muchísimas gracias a quienes de pronto me dejan un comentario, de verdad les agradezco muchísimo. Es muy, muy, muy genuino cuando les digo que valoro y mi corazón salta un poco de alegría cuando me escriben o me dejan algún comentario. Lo agradezco infinitamente. Y pues bueno, espero que el episodio de hoy te invite a reflexionar, te invite a hacer algunos cambios en el cómo conversas contigo misma, contigo mismo, con tus hijos, con tus familiares. Si eres maestro, también creo que este episodio puede ayudar muchísimo a todos aquellos que son docentes. Y pues bueno, no me queda más que darte las gracias por haberte tomado un cafecito junto conmigo y nos escuchamos en 15 días con un nuevo episodio de Nos tomamos un café. No me queda más que desearte, como siempre, una maravillosa y hermosa vida en bienestar y en plenitud. Nos vemos.